Puedo cometer errores ortográficos, ¿verdad que sí? Puedo cometerlos. Puedo cometer errores en la vida. ¿Qué pasa? Bueno, en comunicación no podéis cometer errores de este tipo para nada, para nada. Pero bueno, yo sí. ¿Puedo cometer errores? Sí. ¿Cuál es el problema con el ser humano cuando comete un error? Que muchas veces lo que hace es una interpretación psicológica del error. Esa interpretación psicológica es lo que llamamos fracaso. No existe el fracaso, es una interpretación psicológica de algo evidente, de algo que nos ocurre a todos, que nos ha ocurrido a todos, que es el error, y que es una evidencia. Todos hemos cometido errores y todos seguimos cometiendo errores. Y cuando éramos pequeños cometíamos muchos errores, y gracias a esos errores aprendíamos. Sin embargo, ahora que somos adultos, ¿error? ¿Quién? ¿Yo? Para nada. Entre otras cosas, porque como tengo miedo al fracaso, pues ya si eso no arriesgo. La hilo con la del miedo a asumir riesgos. Y entonces vamos por la vida sobre seguro. Vamos a un mundo de innovación, de riesgo, de cambio constante, donde claro que cometeremos errores, porque nos estaremos enfrentando a cosas que no hemos probado antes y cada vez más asiduamente. No tengáis miedo al error, gestionarlo, convertirlo en aprendizaje, que eso es el error, fuente de aprendizaje, y olvidaros de la palabra fracaso. La palabra fracaso está aquí, es una interpretación psicológica de algo evidente, que es, he cometido un error. Si yo no hiciera eso, probablemente haría dos cosas para mi próxima conferencia. Una, no volver a escribir en un flipchart. Dos, no volver a hacer una conferencia porque no he superado el mal trago que pasé cuando todo el mundo me miraba diciendo, pobrecito, no fue a la escuela. Esa es la interpretación psicológica, ese es el fracaso. Y entonces tendría eso que llamáis miedo al fracaso. Pero si cometéis errores cuando estáis probando cosas nuevas, tendréis posibilidades de innovar, de hacer cosas diferentes. Y como os decía hace un momento, el error es, sobre todo, fuente de aprendizaje.